Ya sabemos cómo crear nuestra base de datos en memoria, cómo añadir una tabla, insertar registros sobre dicha tabla, incluso conocer el valor del último correspondiente al ID del último registro introducido. Ahora bien, ¿cómo recuperamos los registros para poder mostrarlos a nuestra aplicación o realizar futuras operaciones sobre ellos? Muy sencillo. Tal y como vimos en el curso de iniciación de Fundamentos SQLite, la clase que Soyo nos proporciona para trabajar sobre los registros recuperados a través de una consulta SQL es RecordSet. Por lo tanto, siempre que vayamos a trabajar sobre registros obtenidos a partir de una consulta, deberemos de utilizar una instancia de RecordSet. Y esta instancia de RecordSet la obtendremos llamando sobre nuestra instancia de base de datos el método SQL select, al cual acompañará la instrucción o la sentencia SQL que forma una consulta y cuyo resultado de dicha consulta nos devolverá el correspondiente record set. Por ejemplo, mediante una consulta sencilla obtendríamos todos los registros de la tabla test en nuestro record set. De modo que luego solamente hemos de comprobar si record set no es igual a nil y también si record set tiene registros válidos, puesto que muchas veces esta consulta nos devolverá un objeto record set, es decir, distinto de nil, pero sin ningún registro sobre dicho objeto, con lo cual nuestra aplicación pararía y produciría algún tipo de fallo. ¿Cuál es la forma de recorrer los registros una vez que hemos obtenido el record set? Bueno, podríamos hacerlo mediante un bucle for, tal y como hicimos aquí, basándonos, por ejemplo, en el valor del record count, pero la forma más habitual es utilizar el bucle while y when. Entonces, mientras que nuestro record set sea válido, es decir, que su propiedad end of file sea falsa, podremos mostrar los valores que nos interesan. En nuestro caso, en el record set, accederemos a cada uno de los campos mediante el uso del método fill. Y es este campo fill el que, como podemos observar, nos devuelve una instancia de database fill. Lo que ocurre es que podemos ocultar esta instancia subyacente mediante la notación por punto, encadenando el resultado devuelto por fill con la invocación de la propiedad o el método sobre la instancia database fill devuelta por la llamada a este método. De forma que simplemente invocaremos stream value. Esto sería equivalente a hacer lo siguiente. Como puedes observar, por economía de código, por así decirlo, pues simplemente nos limitamos a obviar la definición de una variable que comprenda el database fill cuando podemos acceder o encadenar la funcionalidad directamente a través del record set. Como puedes observar, en este caso nos interesa obtener el valor de cada uno de los campos como cadena para mostrarlo en un mensaje. Y luego dentro del bucle, para avanzar el cursor del record set, pues utilizaremos uno de los métodos de navegación que se trata de avanzar al siguiente registro mediante moveNext. Precisamente es este moveNext el que provoca que, llegado al final, es decir, el apuntador del cursor sobre el registro supere el último de los registros, active la propiedad eof con el valor true e invalide el bucle ejecutando el código que pueda ver a continuación. Vemos, como nos va mostrando,
efectivamente el nombre y el apellido de cada uno de los registros.